Ok, vamos ahora. Ah, pero yo no pregunto si hay alguien que quiere orar. ¿Hay alguien que quiere orar? Para empezar. Leslie nada más se ríe. ¿Tú quieres orar? Claro. Nada, pues yo voy a orar. Señor, gracias por este día que tú nos regalas, Padre. Gracias porque tú has sido fiel y tú nos has permitido tener 4 reuniones ya de este estudio en el que hemos podido aprender más de tu palabra, en el que hemos podido, Señor, crecer más en ti y enriquecernos dando con lo que es, Señor, esta carta de Pablo. Gracias, Señor, porque tú nos das el inmenso privilegio de estudiar tu palabra y que eso sea algo que nunca demos por sentado, Señor. Te pedimos que tú abras nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para estudiar este capítulo y que genuinamente, Señor, sea algo que eche raíz en nuestro corazón y podamos ver los frutos de nuestras vidas. Te damos gracias por todas las personas que han entrado nuevas, por las de siempre, que vienen domingo tras domingo entrando, Señor. Gracias por sus vidas y te pedimos que podamos seguir creciendo, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amén, muy bien. Entonces vamos a empezar con el capítulo Trash. Muy bien. Vamos a darle ya, o sea, wow, sin ninguna mucha introducción. Muy bien, el capítulo 3 es cortico, o sea, en el sentido, yo digo que no le voy a dar introducción y después comienzo hablando dando una introducción, pero bueno, es que me siento muy rara como entrando así. Pero el capítulo 3 o sea, no es corto, es normal, pero es como que yo me lo encontré súper rápido y fácil de digerir. Y, nada, está muy chulo también. Y hay un versículo que es raro, se me aguaron los ojos. Surprise. Pero te vamos a ver por qué. Entonces, nada, busquen Filipenses en sus Biblias, saquen su cuaderno y vamos a anotar. Filipenses 3, yo no encuentro Filipenses en mi Biblia, ¿qué me pasa? Filipenses 3, ya la encontré. Está dividido en 3 partes. Qué chulo. Me parece una gran coincidencia. Bien, la primera parte dice, lo inútil de una relación con Dios basado en el principio de la ley. Vamos a hablar mucho de lo que era la ley, de por qué, o sea, como el legalismo y ese tipo de cosas. Y luego, la total confianza de Pablo en una relación viva con Jesucristo. Y C, andando en el camino. Ajá. Andando el camino, ok. Entonces, esas son como las 3 partes, digamos, del capítulo. Pero, si ustedes ven en sus Biblias, por lo menos en la NBLA, en la Nueva Biblia de las Américas tiene 2 divisiones, y es el valor infinito de conocer a Cristo, que es del versículo 1 al 15, y la ciudadanía celestial, que es del 17 al 21. Y me gustó esos 2 títulos porque como que definen un poquito, o sea, definen mejor de qué vamos a estar hablando. Muy bien, entonces vamos a empezar. Bien, versículo del 1 al 2. ¿Quién me lo puede leer? Leslie. Leslie, después David y después Mark. Ok. Dale. Una advertencia en contra de la influencia de los judíos legalistas. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos, cuídense de la falsa circuncisión. Ok, recuerdo un chingo, no sé si fui yo. Pero bien, gracias. Muy bien. Entonces vamos a ver qué significa varias cosas en el verso. Dice, por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Allí hay como un recurring thing, como algo que se va repitiendo y ahí es la parte de regocijarse. O sea, si ustedes se fijan, lo hemos mencionado ya en todas las reuniones, que regocijarse y tener gozo es algo que Pablo repite en todos los capítulos y que aún sigue pareciendo increíble por el hecho de que, o sea, por el hecho de su circunstancia y de su situación. Entonces, él es Lilema aquí, en la parte del regocijarse. Okay. Este es un título apto para toda la carta. Pablo compartió con los filipenses el principio de tener la habilidad de regocijarse en el Señor, no en las circunstancias o situaciones, sino en el Señor, quien hace que todo trabaje para bien. Exacto, entonces muchas gracias. Entonces, algo también interesante es que Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. O sea, y aquí la importancia de por qué de que Pablo tenía tanto gozo.
Pues tú decías como que, ¿cómo el que puede tener tanto gozo? Y él decía, regocíjense en el Señor, porque él no se regocijaba en sus circunstancias, él no tenía gozo por sus circunstancias, sino por el Señor, por la obra del Señor en su vida. Y aunque pueda parecer simple el concepto, es increíble como nosotros, yo trato muchas veces de hacer esto como objetivo, como que sea el estudio ya, pero un poquito de aplicación personal. Qué increíble como nosotros muchas veces basamos nuestro gozo en todas las otras circunstancias de afuera y Pablo aquí nos manda a regocijarnos en el Señor, que ese es el motivo de nuestro gozo. Muy bien. Entonces después dice, a mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo. Y para ustedes es motivo de seguridad. O sea, él estaba ahí como que yo no me estoy quejando. Yo, para mí es bueno yo escribirle de nuevo. Y ustedes se sienten como que más seguros. Y después dice en el versículo 2, cuídense de esos perros. Se vamos a ver a quién él se refiere, porque no van a saber que perro literalmente un animal. O sea, David, me guardaos de los perros. Guardaos de los perros. Esta es una referencia severa para los legalistas problemáticos, los cuales intentaban engañar a los filipenses. Perros es exactamente el término que los despreciables judíos utilizarían en contra de los gentiles. Pablo dijo mucho al usar esta palabra en contra de esos judíos influenciados por el legalismo. Thank you. Entonces, aquí cuando se refiere a perros, habla de los legalistas problemáticos. E intentaban engañar a los filipenses. Entonces ya sabemos a quién se está refiriendo con perros. Dice de los malos obreros. Mark, léeme de los... Mark, léeme de los malos obreros. De los malos obreros. Esto describe lo que hacen estos legalistas, obrando maldad. Y también era una palabra en contra de su énfasis de justificación ante Dios por obras. Santo, qué gallo. Pablo admitiría que ellos tenían una preocupación por las obras, pero ellos eran malos obreros. Ok, perfecto. Entonces, o sea, a mí se me olvidó como que explicar que era legalista, porque yo sé que como que yo lo paso por alto creyendo que tal vez todo el mundo puede saber, y tal vez sí todo el mundo sepa, pero sería bueno explicar qué sería legalismo. Pero si alguien quiere explicarlo, alguien quiere decirme qué entiende por legalista o legalismo. Mark, tell me Mark. Ok, yo creo que legalista es una persona que quería cumplir lo que era la ley de Dios al extremo, ser una persona que cumplía a perfección la ley de Dios, y esto en los tiempos de la gracia post-Cristo era como lo que vemos es como por decir una conducta farisea, gente que vivía estrictamente por la ley, pero en el tiempo de la gracia, en el tiempo de cuando se tenía que confiar en el Señor, era gente que vivía como con un sentido de justicia falso, ya que nuestra justicia no nos adjudica nada, pero como que siempre querían hacer lo bueno y por eso hacían otras cosas, algo así. Ok, perfecto. Entonces era como que, gracias Mark, eran personas que le daban más importancia a la ley. Pero ¿por qué? Porque eso era malo. O sea, porque uno se preguntará, pues, o sea, ¿por qué eso es malo? Yo seguí la ley si eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Dale, Josué, que te voy levantando la mano. El pastor. Así no, pero sí, eso de legalismo, o sea, no es algo que desapareció ni nada, es como que la esencia de eso todavía existe, que es básicamente exigir a las personas cumplir un set de reglas o leyes. En el principio del Nuevo Testamento era la ley de Moisés, pero ahora son muchísimos dogmas y doctrinas inventados que, que la gente tiene que cumplir para ser salvos. Es como poner el énfasis en el cumplimiento de obras en vez de poner el énfasis en la gracia. Así es, exactamente. Entonces, ¿por qué eso de seguir la ley o los dogmas, como dijo Josué, es algo malo? Porque el hecho de que esas leyes, primero, no nos salvan y el enfoque en que esas leyes sea lo que nos va a salvar, quita completamente la gracia, que es lo que estaban diciendo Mark y Josué. Y la gracia fue, o sea, el hecho de que Jesús viniera, hay algo de lo que se habla en la Biblia, y que es el cumplimiento de la ley. Jesús es el cumplimiento de la ley. Entonces, esas leyes no es que quedan obsoletas, pero hay muchas, ya un tema un poco más amplio, pero hay muchas de esas leyes del tiempo de Moisés que sí ya no se siguen, porque solo pertenecían, digamos, a ese tiempo, y hay otras que sí se siguen, pero que nosotros las seguimos de otra manera. Digamos,
está la ley. O sea, ya es todo un tema por las ramas, que se pudiera decir, como que ya es otro tema que se pudiera estudiar aparte. Pero para que entendamos un poco lo del legalismo, las personas en el tiempo de antes seguían la ley de Moisés y nosotros la conocemos con divisiones ahora. O sea, si usted escucha que alguien dice de que, no, porque eso son leyes morales o leyes ceremoniales, esas divisiones existen ahora para nosotros, pero para ese tiempo era la ley de Moisés. Pero ok, hago esa aclaración porque esas eran personas que, como decía Mark, seguían esa ley por encima de todas las cosas y no se daban como que la excepción de hacer otra cosa que no fuera estrictamente lo que dijera y aún le agregaban más cosas. O sea, le agregaban más cosas y eran costumbre, conducta humana, como decía Josué. Por ejemplo, un ejemplo práctico de una conducta legalista ahora pudiera ser, sin atacar a nadie ni nada, que es pecado que la mujer use pantalones. Es un dogma, una costumbre legalista. ¿Por qué? Porque en donde la Biblia dice eso. Y hay, por ejemplo, veces que eso se instaura como una regla. Entonces, por eso, eso puede ser legalista. Entonces, ya tenemos una idea un poco de lo que es el legalismo. Y tenemos esa idea porque Pablo va a hablar de ellos a través del capítulo. Entonces, dicen aquí, cuídense de la falsa circuncisión. Y entonces acá en el comentario dice, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros sabemos que la circuncisión, ¿qué es la circuncisión? Bueno, ¿alguien quiere explicar qué es la circuncisión? Doctor. No, muy bien. Pero explícalo. David, explícalo. Explícalo qué te pasa. Porfa. Explícalo. No lo presionen, no lo presionen. No hay que presionar. No hay que Nada, la presionar. circuncisión era una práctica, vamos a decirle una práctica judía, que distinguía a los gentiles de los judíos, ¿verdad? Y era como que tú hacías algo con tu cuerpo y te quitaba algo de tu cuerpo, ¿verdad? Entonces por eso se le dice mutilador del cuerpo. Roja, cuéntame. No, hay que decir, ajá, de eso. Con respecto a la cultura. Yo ¿Qué? yo tengo notado en una cosa de un estudio, lo voy a leer. El punto es que dice circuncisión representaba la obediencia al pacto de Dios por parte de los judíos. Era una forma de establecer esa alianza y demostrar esa alianza, o sea, era como una forma de demostrar y establecer una alianza con el Señor. Y ya eso. Muy bien, gracias, Roja. Es una buena y espiritual explicación. Entonces dice, aquí hay otra referencia fuerte hacia la insistencia de aquellos judíos legalistas, los cuales requerían que los gentiles hicieran la circuncisión para convertirse en cristianos. Todo esto era hecho con la idea de que alguien debe ser un judío primero antes de que pudieran ser cristianos. Entonces, ¿qué es lo que tomamos en ese tiempo? O sea, ¿qué es lo que se está diciendo aquí? En ese tiempo, las personas judías eran las que tenían, digamos, el pacto. Entonces, ellos, o sea, el pacto de Abraham y toda la cosa. Entonces, ellos creían que solamente ellos, o sea, los legalistas, solamente ellos podían ser cristianos. Y por eso ellos exigían a los gentiles. Gentiles son personas que no son judíos, o sea, nosotros somos gentiles. Toda la persona que no son judíos es un gentil. Entonces ellos exigían a los gentiles que ellos tenían que circuncidarse para ellos poder ser cristianos. Y los gentiles obviamente no hacían eso, o sea, no se circuncidaban porque no eran de la práctica judía. Y esto es un falso pensamiento, como un pensamiento erróneo, de que nuestra salvación, o la salvación de ellos, se basaba en la costumbre que ellos habían tenido todo ese tiempo. Y que con la venida de Cristo, eso, ya Cristo vino a traer, digamos, la salvación al mundo entero. A los gentiles, tanto a judíos como griegos, como gentiles, como todo el mundo. Entonces, por esto era una conducta legalista. Dime, Mark. Sí. Quería decir que, o sea, respecto a eso, añadir que como que en ese contexto, Pablo lo que quiere decir como que para hacer esa transición de lo que era lo que pensaban los legalistas y lo que era para ser un cristiano verdadero, es que la circuncisión de la que habla Pablo no es una circuncisión como que física, sino una circuncisión del corazón. Porque ahora, por eso leemos más para adelante, por ejemplo, en Colosenses, que ya no hay griego, ni escita, no hay bárbaro, ¿sí o qué? Porque eso fue lo que el Señor vino a hacer antes, era algo sumamente como que físico, específico para quienes eran físicamente circuncidados y eso eran clasificados judíos y eso eran los que estaban dentro de la voluntad del pacto de Dios y eran el pueblo de Dios.
pero como que ahora Pablo lo que define es que ahora somos circuncidados por el corazón, o sea, en espíritu, porque el Señor está en nosotros en espíritu, Cristo es nuestro regocijo y que no tenemos que poner nuestra confianza en ningún como que pacto humano que sea de tradición, nada de eso, sino que ponemos nuestra confianza en el Señor y esa circuncisión es la que se nos adjudica a nosotros, aunque seamos gentiles, pero somos contados como el pueblo de Dios. Eso es lo que quería decir. Amén, así mismo. Esa es una buena aclaración, lo de que ahora nosotros somos circuncidados en nuestros corazones, porque no es literalmente que vamos circuncidados en nuestro corazón, sino que ahora es un tema, digamos, más espiritual que algo físico. Bien, seguimos. ¿Quién me puede leer acá? Versículo del 3 al 4. Dale, ¿Cuál? 3 al 4. Y que está ahí, vamos a ver. A ver. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Nítido. Entonces, thank you, David. Aquí Pablo define la verdadera circuncisión. Y es lo que hablaba Mark de eso. Porque aquí nosotros estamos viendo que aquí hay una falsa circuncisión. Entonces, si hay una falsa circuncisión, tiene que haber una verdadera circuncisión. Entonces, la verdadera circuncisión, él dice, que es que adoramos en el espíritu, perdón, que tengo la cámara aquí, que adoramos en el espíritu de Dios. ¿Quién me puede leer ahí? Participación. Ok. ¿Qué es eso? Ok, Rogile por chitoso. Dale, Ah, dale. ¿cuál? Esta. Los que en espíritu servimos a Dios. Esto define la verdadera circuncisión. A los que en espíritu servimos a Dios, lo que es opuesto a la adoración en la carne, la cual es externa, enfatizada por estos legalistas. La palabra adorar, traducida así en inglés, es la traducción de la palabra griega que se refiere al servicio de Jehová por su pueblo en particular, los judíos. Un judío se escandalizaría en la aplicación de esa palabra a un gentil. Muy bien. Ok, entonces lo que está definiendo aquí la verdadera circuncisión es que en espíritu servimos a Dios. Ya lo dijimos con Mark, no es algo físico, no es algo externo, es algo del espíritu, algo interno. Bien. Y dice acá, nos gloriamos en Cristo Jesús. Eso también caracteriza a aquellos en verdadera circuncisión. Su gozo o gloria no se encuentra en su propia habilidad de ser justificado por la ley o por guardar la ley. Jesús y solo Jesús es su gloria. Y aquí esta parte es muy importante porque creo que fue Mark que habló de los fariseos, que eran personas que se glorificaban o como que se gloriaban en lo que ellos podían hacer. Mira, yo me sé esta oración entera, mira, yo lo puedo hacer, mira todo lo que yo puedo hacer. Y se gloriaban en todas esas cosas que ellos hacían en base a las obras, en base a las leyes que ellos seguían. Y aquí Pablo habla un contraste ahora lo que ustedes se glorían en la obra de Cristo, no en la que ustedes están haciendo, no en la obra de la ley, no en lo que ustedes pueden cumplir, ustedes se glorían en Cristo Jesús. Y después dice, no teniendo confianza en la carne. ¿Alguien me puede leer eso? ¿Alguien quiere leer eso? Dale, Leslie. Ok, esta es una tercera característica de una verdadera circuncisión. Ellos no confían en su propia habilidad de ser justos delante de Dios a través de obras externas, la carne, pero su única confianza está en Jesús. Amén. Muy bien. Tenemos 3 como definición o característica de lo que es la circuncisión verdadera. Y eso sería servir a Dios en espíritu, gloriarse en Cristo Jesús y no tener confianza en nuestra propia carne. Esas serían como 3. Si usted está anotando, esa usted la puede poner como una abajo de otra. Muy bien. Seguimos 5 al 6. ¿Quién me puede leer? Mark. Me encanta la participación súper diversa del grupo. Me fascina. Ay, perdón, por favor. Las razones
Ok, la razón por la que Pablo, del por qué él puede tener confianza en la carne. Circuncidado a los 8 días Espérate, de Mark, nacer. perdóname que te interrumpa. Discúlpame. Lo que Mark va a leer ahora es que ven el versículo acá que dice, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y entonces vamos a ver qué es lo que Pablo decía con eso. O sea, ¿a qué él se refiere con que él tenía mucho motivo de confiar en la carne? Entonces ahora, Mark, dale. Sorry, problemas técnicos. Ok, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Nítido. Entonces aquí él está, entonces, como dijo Mark, diciendo las razones por las cuales él se considera que puede tener confianza en la carne. Y él aquí lo que está haciendo como un tipo de currículum, por así decirlo, como, mira todas las cosas que me dan razón a mí de yo tener confianza. Entonces, dice, circuncidado a los 8 días de nacer. ¿Por qué él era circuncidado? Porque él era judío. El mejor ser un cristiano. Yes, de judío. Ok. Pablo enumera primero 4 cosas que eran parte de su posesión debido a su nacimiento. Y todas son razones por las cuales él puede tener confianza en la carne. Pablo fue circuncidado al 8º día, de acuerdo con Levíticos 12:3. O sea, aquí vemos que era algo parte de la norma de la ley de Moisés de ese tiempo. Pablo era del linaje de Israel, un descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, oigan eso, y por lo tanto un heredero del pacto de Dios con ellos. O sea, esa persona que quedaban siendo legalista y decía, no, si tú quieres ser cristiano, tú tienes que circuncidarte o tú tienes que ser parte de... Pablo era así, Pablo era esa persona de la que ellos, digamos, exigían que la gente fuera para ser cristiana. Por eso él está diciendo, miren todo lo que yo tengo. Pablo era de la tribu de Benjamín, una tribu distinguida. Benjamín estaba distinguida por el hecho de que dio a Israel su primer rey, Saúl. 1 Samuel 9:1-2. Es la tribu que se alineó a sí misma con el Judá fiel cuando Israel se dividió en 2 naciones en el tiempo de Roboam. Es un poco de historia de los reinos. Es la tribu que se alineó a sí misma con el Judá fiel. En ese tiempo, Israel como que se dividió en 2 naciones y la tribu de Benjamín se fue con la nación, digamos, más buena. O sea, es una forma de decirlo, pero como con la nación que se comportó mejor o tuvo mejores reyes delante del Señor. No pecó tanto. Pero sí pecó, pero no. También era la tribu que tenía la ciudad de Jerusalén dentro de sus límites. Jueces 1:21. Interesante. Pablo era hebreo de hebreos. ¿Qué significa eso? Leslie, léeme lo de hebreos. Pablo era hebreo de hebreos. Esto le contrasta a él con los judíos, los cuales lo adoptan la cultura griega, mientras ésta se esparcía a través del Mediterráneo. En este tiempo, muchos judíos se avergonzaron de su judaísmo e intentaron vivir y actuar lo más que pudieron como los griegos. Algunas veces hasta el punto que hacían que su circuncisión fuera restaurada de manera cosmética, o la escondían para que ellos pudieran disfrutar de los baños públicos romanos sin ser percibidos como judíos. En contraste, Pablo fue criado por sus padres como hebreo de hebreos. Muy bien, thank you. Entonces, en ese tiempo había una dominación de la cultura griega en todos lados. O sea, se le para el tiempo que Alejandro Magno, creo que fue, y quiso hacer la helenización, que eso fue como instaurar la cultura griega a todo, como a todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Pablo lo criaron como hebreo de hebreos. Y como ya leímos acá, habían personas que, habían judíos que se enganchaban o como que se ponían tras esa cultura griega para que como que no lo criticaran y eso, o sea, poniéndolo un poco más aplatanado. Pero Pablo fue criado como hebreo de hebreos, o sea, como que tú tienes que estar orgulloso de eso que tú eres. Entonces eso se refiere ahí. Vamos por acá. En cuanto a la ley, no se pierdan, aquí estamos. Okay. En cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible. Vamos a ver qué significa eso. Bien. Mark, dale. Dame un segundo. Todo el mundo que está aquí y no está participando, yo creo que por lo menos te escuchamos. Dale, Mark. Damn, ese boche. Sí. Ok. Pablo era en cuanto a la ley fariseo. Esto nos habla de que entre un pueblo élite, No, sí, acá. perdón. Sí, en cuanto a la ley,
Luego Pablo enumeró 3 cosas que eran parte de su elección y convicción personal, y todas estas son razones por las cuales él puede tener confianza en la carne. Ok, perdón, para ahí. Entonces, aquí era algo ya personal. Acá era parte de su nacimiento. O sea, aquí ella era algo parte que él no podía alcanzarlo, él no podía hacerlo, era como que yo nací así. Y aquí era algo ya personal. Entonces, dale, Mark, lee. Ok. Pablo era en cuanto a la ley fariseo. Esto nos habla de que entre un pueblo élite, los judíos, Pablo era de una secta élite, o sea, los fariseos, quienes se hacían notar por su devoción escrupulosa de la ley de Dios. No había muchos fariseos, nunca más de 6,000, pero ellos eran los atletas espirituales del judaísmo. Su propio nombre significa los separados. Ellos se habían separado a sí mismos de la vida común y de los deberes comunes en orden para tener una sola meta en la vida, la cual era guardar el detalle más pequeño de la ley. Barclay dice, Barclay, la preocupación de que los fariseos tenían por guardar la ley es reflejada en pasajes como Mateo 23:23. Muy bien, entonces nosotros estamos acostumbrados a escuchar que es un fariseo y es básicamente lo que decía ahí. Y es interesante que Pablo era un fariseo. O sea, ya estamos aquí hablando más de su preparación, de lo que significaba la ley en su vida, cómo él la ponía en práctica. Él era fariseo. Bien, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Leslie, léeme. Ya, yo no voy a preguntar. Pablo no era solamente un oponente intelectual de las herejías percibidas en contra del judaísmo. Él también era un contendiente activo en contra de ellas. Aún en su ceguera hacia Dios, la observación de Pablo de que los judíos de sus días tenían un... ¿Qué? Quita el mouse, ¿no? Perdón. Un celo por Dios, pero no de acuerdo al conocimiento. Romanos 10:2. Era cierta en su propia vida antes de que Dios le confrontara en el camino a Damasco. Ok, bien. Entonces, para las oraciones, que no perdí Ok, ya. Bien. Entonces, aquí lo que estoy hablando es que no solamente Pablo como que estaba a favor de la ley, como que se sabía la ley a manera intelectual, sino que él también perseguía a la iglesia, él estaba en contra de la persona, que no seguían esas rigidez por la cual él estaba, la cual él estudiaba. Entonces, dice que la observación de Pablo de que los judíos de sus días tenían un celo por Dios, pero no de acuerdo al conocimiento, era cierto en su propia vida antes de que Dios lo confrontara en el camino a Damasco. Nosotros sabemos la historia nueva vez de que el Señor lo confronta en el camino a Damasco y le dice, ¿por qué me persigues? Pablo, ¿por qué tú me estás persiguiendo? Y ahí fue que él tuvo ese cambio del que nosotros conocemos, que podemos hablar un poquito más de detalle después. Pero lo que básicamente está diciendo aquí es que en su entendimiento, o sea, Pablo en su entendimiento creía que él estaba haciendo God's work, o sea, él creía que él estaba ahí ayudando a la iglesia y nada, haciéndolo súper bien. Pero obviamente él tenía una ceguera espiritual, que el Señor luego le quitó. Bien, entonces, en cuanto a la justicia, que es en la ley irrepresible. David, léelo, please. Esto muestra que Pablo alcanzó el estándar de justicia, el cual era aceptado entre los hombres de su día. Aunque este estándar estuviera corto ante el estándar santo de Dios, debido a cómo la ley era interpretada e enseñada, había aquellos en aquellos días los cuales eran engañados al pensar que en realidad eran irreprensibles como el hombre principal que era rico. Muy bien, entonces, gracias. ¿Ustedes se acuerdan que hay una historia en Lucas 18 que habla de el hombre rico? Si alguien la puede buscar, Lucas 18 y 23. 18 y 23. ¿Sí lo tienen? Sí. Cierto dirigente le preguntó, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso lo he cumplido desde que era joven, desde el hombre. Al oír esto, Jesús añadió, todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Entonces, básicamente, lo que el Señor acá está diciendo, o sea, Jesús le dice que no hay ni uno bueno. En ese tiempo, como leímos acá,
como leímos acá, se creía que cuando tú tienes un nivel de conocimiento como que tal de la palabra, tú eres irreprensible. Y aquí el Señor estaba como que debatiendo si como que no hay ni uno solo bueno. Le está diciendo el hombre rico. Muy bien. Entonces, tenemos todo ese currículum de Pablo. Miren, yo soy circuncidado, de la tribu de tal gente, el fariseo, perseguidor, en cuanto a la ley irreprensible, bla, bla, bla. Y aquí viene entonces el versículo. ¿Por qué él me está diciendo todo esto? O sea, ¿por qué él comenzó diciendo todo esto? Vamos a recordar acá, en este versículo. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree que tiene motivo para confiar en la carne, yo mucho más, y él comienza a decir todo eso. ¿Por qué el versículo de atrás para tener el contexto? Porque es un poquito raro, como que seguimos para adelante y no sabe de qué estamos hablando. Pero muy bien. Entonces, el siguiente versículo dice, yo lo quiero leer, yo. 7. Pablo rechaza toda confianza en la carne. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Yo no sé, hay algo que tiene ese versículo y los versículos un chingo para adelante, que a mí me ponen sentimentales. Porque Pablo estaba en la cárcel. Sí, Alexa está de acuerdo conmigo. Pablo estaba en la peor circunstancia de su vida, en todo. Y él está diciendo que y él estaba súper bien, o sea, antes, en su estado de fariseo y en su estado de perseguidor de la iglesia, él estaba nítido. Él no tenía necesidad de estar haciendo todo esto. Y aún así él dice, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y yo creo que esa muestra, una de las muestras más increíbles de cómo nosotros vivimos el Evangelio, o cómo podemos vivir el Evangelio, que todo lo otro nos parezca pérdida por amor de Cristo. Y sí, vamos a leer entonces lo que dice acá. Cualquiera de los maestros corruptos de los cuales Pablo advirtió, estarían orgullosos de proclamar el pedigrí de Pablo, es como el pedigrí de Pablo. Pero Pablo lo puso en claro, pero cuántas cosas las ha estimado como pérdida por amor a Cristo. La palabra ganancia es plural en el griego, a saber ganancias, o sea, como en griego hay ganancias. Pérdida es singular. Todas las ganancias se cuentan como una pérdida. Eso me pareció interesante porque el lenguaje original da mayor riqueza al significado de lo que quería decir. Estas fueron estimadas como pérdida, no porque le hicieran daño a Pablo, pero debido a que estas cosas eran maneras en las cuales Pablo buscaba agradar a Dios en las energías de la carne. Antes de que Pablo se convirtiera en cristiano, él pensaba que todas estas cosas le daban éxito en el esfuerzo de agradar a Dios por obras. O sea, todo el esfuerzo que estaba haciendo antes Pablo, antes de conocer a Cristo, él lo hacía por las obras. Y bien, dice acá, podemos decir que la actitud de Pablo es la misma que Jesús describió en la parábola de la perla de gran precio. Bien, entonces yo creo que nosotros vamos a ver qué se trata de eso, pero para refrescarnos la memoria y tener un ejemplo, digamos, una ilustración de lo que era tener como pérdida algo. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder. Y alegría por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Gracias. Entonces, la parábola lo que quieren decir es que todo lo otro, cuando encontraron ese gran tesoro, esa perla preciosa, todo lo otro no importaba. Y eso era lo único que importaba. Y básicamente eso Pablo ejemplificándolo en su vida. Bien, dice el versículo 8. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¡Qué hermoso! I love it. Bien, ¿quién me puede leer acá? Alexa, yes. Muy bien. Dale, Alexa. Ay, la alegría de Amalia. Ok. No es tanto que esas cosas no tenían valor en sí mismas, pero comparadas con la grandeza de la excelencia del conocimiento de Cristo, estas en verdad no son nada. ¿Sí? Sí. Ok. Ok. Esto es demostrado por el lugar y las circunstancias bajo la cual Pablo escribió esta carta.
una prisión romana, donde él verdaderamente pudo decir por amor del cual lo he perdido todo. Amén. Gracias. Entonces, aquí ¿a qué él se refiere? Cuando dice, yo estimo como pérdida todas esas cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Y dice, por él lo he perdido todo. Ciertamente Pablo había perdido todo, su estatus, su vida normal, él estaba en una cárcel, no sabía si le iban a matar. Y para él eso no le importaba. Y dice que lo tengo por basura. ¿Qué dice Pablo acá? O sea, ¿qué se refiere Pablo como lo tengo por basura? Aquí Pablo utilizó un lenguaje muy fuerte. Pablo literalmente lo consideraba como excremento, como estiércol, no solamente como inservible, pero como ofensivo. ¿Por qué? Porque la antigua palabra griega para basura tenía uno de dos usos. Podía describir excremento del cuerpo o los restos de la mesa que solamente se tiraban a los perros. Nosotros podemos suponer que Pablo estaría cómodo con cualquiera de los dos significados en este contexto. O sea, los dos significados que se usaban en la palabra original, gracias, mamá, la palabra griega original, eran un significado malo. O sea, eran como cosas que se referían a lo peor de lo peor. Y esa es la palabra que Pablo usa. La palabra del significado de una vil escoria o el rehusarse de cualquier cosa, como el peor excremento. La palabra muestra qué tan insignificante y qué tan inútil, a vista de la salvación, el apóstol estimaba cada cosa excepto el evangelio de Jesús. Amén. Entonces, eso pone, de nuevo, como un poco de aplicación. Eso pone en perspectiva. ¿Qué fue? Okay. Eso pone en perspectiva nuestra propia vida. O sea, Pablo tenía mucho más de lo que nosotros ahora mismo tenemos. O sea, él tenía mucho más que perder que nosotros. Mami Gabriel. Disculpen. Ya. Pablo tenía. Es que, ya. Pablo tenía mucho más que perder que nosotros, ¿verdad? Y él lo consideraba todo como pérdida, como basura. Y nosotros, con tan poco que tenemos, nos aferramos a todo eso y no le damos el valor que merece. Es increíble también nosotros ver cómo yo no sé cómo es la palabra, no es aferración, obviamente, pero es como ese agarre, ustedes entienden. Ajá, aferro. Ajá, Bueno, aferro, es que yo no sé, yo nunca lo voy a usar. Pero ok, el aferrarse a esas cosas, el aferrarse a esas cosas es tan fuerte en nuestra vida y es como que nosotros estamos tan ligados y tan pegados a todo eso. Y ver cómo Pablo era tan desentendido y tan como que así, como que desentendido de todas esas cosas que él consideraba como basura y como pérdida, pone en perspectiva nuestra propia vida. ¿Qué nosotros estamos aferrándonos? ¿Qué nosotros estamos considerando como pérdida por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús? Es un incomparable valor que tiene nosotros poder estudiar su palabra, el poder conocer a Cristo, el poder vivir esa vida que Él quiere que nosotros vivamos. Y nosotros todavía nos aferramos a cosas que no tienen ese valor. Es incomparable, no tienen un valor ni cerca. Entonces, yes, eso es como aplicación personal. Pero me gustó mucho lo de tenerlo como basura, o sea, el significado de basura. Porque puede sonar como inservible o como que, no, esto no vale mucho, pero era como mucho más que eso cuando se usaba en su forma original. Muy bien. ¿Quién me puede leer acá? El versículo 9. Ay, pero este versículo tienen que leerlo como que con el otro. Sí, Leslie. Léelo el 8 y después sigue leyendo el 9. Ay, no, Esther. 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 Dale, Esther. Esther, Wow, prende la cámara que David dice que nunca te ha visto. no relaje, David. Wow. Ahora mismo puedo prender la cámara, pero tal vez para el final del estudio. Dale, lee el 8 al 9. Ok. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Gracias. Entonces, aquí, gracias. Los beneficios espirituales de su ganancia en Cristo Jesús. Aquí, entonces, hace como la continuación de, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, o sea, aquí está haciendo el contraste de todas esas cosas que yo podía considerar como justicia por la ley,
yo no estoy teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino que es por la fe en Cristo. Aquí está el contraste de la fe, la ley y las obras. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Él está diciendo de dónde procede esa justicia. Porque entonces, digamos legalista, a un fariseo se puede preguntar, bueno, entonces si tu justicia no se deriva de la ley, ¿de dónde se está derivando tu justicia? De la fe. Procede de Dios sobre la base de la fe. Entonces la justicia que es de Dios por la fe. Aquí Pablo expone la gran diferencia entre la relación legal recalcada por sus oponentes y de su conexión personal con Cristo Jesús. La diferencia está entre el vivir y confiar en tu propia justicia y el vivir y confiar en la justicia de Dios dada por la fe de Cristo. Lo que dijimos. Él rechaza su propia justicia con la impaciencia. Él rechaza su propia justicia con la impaciencia con la cual otros hombres rechazan sus pecados. Y él tiene en alta estima la justicia la cual Cristo ha traído para nosotros, la cual se vuelve nuestra por fe. Es un pequeño comentario que es muy interesante ver cómo él rechaza su propia justicia con impaciencia. O sea, él está rechazando, yo no soy justo, no soy bueno, como en el versículo que leímos ahorita de, creo que fue Mateo, no soy un hombre bueno, no tengo justicia por mí mismo, sino en Dios, en la base de la fe. Ok, seguimos leyendo. ¿En quién me puede leer acá? 10 al 11. Okay. Leslie y después Mark ahorita. Dale, Leslie. La experiencia de Pablo de una relación personal con Jesús y conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Amén, muy bien. Dice, y conocerlo a él, el poder de su resurrección. A ver. Mark, léeme a fin de conocerlo. A fin de conocerle, esta era la simple petición del corazón de Pablo. Era una petición desconocida para el legalista, quien debe enfocarse necesariamente en su desempeño y estatus para encontrar algún tipo de paz con Dios. Pero Pablo quería a Jesús, no a sí mismo. Conocer a Jesús no es lo mismo que conocer su vida histórica, no es lo mismo que conocer doctrinas correctas con respecto a Jesús, y no es lo mismo que conocer su templo moral, y no es lo mismo que conocer su gran obra a favor tuyo. Amén. Entonces, Pablo aquí lo que decía es que la importancia que era todo esto, de conocerlo a él. O sea, los fariseos estaban acostumbrados, la persona de esa época, a conocer la ley, a conocer cómo funcionaba esa cosa, a conocer qué es lo que yo tengo que hacer. Y Pablo aquí dice algo revolucionario. Lo importante es que conocerlo a él, conocer a Jesús. Y eso no es lo mismo que conocer su vida histórica, porque hay personas que conocen su vida histórica, hay personas que conocen lo que él hizo, hay personas que dicen, sí, Jesús fue una gran persona, pero no lo reconocen como Dios, no lo conocen a él. Y dice, y el poder de su resurrección. El conocer a Jesús significa el conocer este poder. La nueva vida que es imputada a nosotros ahora, no cuando muramos. Él quiere saber de una manera experimental el poder de la resurrección de Cristo. Esto es, él quiere experimentar el mismo poder que levantó a Cristo de la muerte surgiendo de su propio ser, venciendo el pecado en su vida y produciendo bendición cristiana. Es el mismo poder que, y es un concepto increíble que nosotros ni siquiera pensamos mucho, que el mismo poder que resucitó a Jesús de la muerte, el poder que da a nosotros. Es increíble. Bien. Y sigue diciendo, y la participación de sus padecimientos. El conocer a Jesús también significa esta participación de sus padecimientos. Todo es parte de seguir a Jesús y el estar en Cristo. O sea, y él decía la participación de su padecimiento, ¿por qué? Porque él estaba padeciendo por la causa de Cristo. Podemos decir que el padecimiento es parte de nuestra herencia como hijos de Dios. Se nos da el ser parte de la familia de padecimiento. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esta parte como que también uno no la piensa mucho, que uno escucha en la iglesia, coherederos con Cristo, y tenemos el poder de su gloria y el poder de la resurrección y toda la cosa. Pero no seguimos mucho más para adelante el versículo que dice, si es que padecemos juntamente con Él. O sea, nosotros somos coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, si llevamos nuestra cruz, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, nosotros padecemos juntamente con Él. Pablo está padeciendo eso, porque Él sabe, al final, Él va a ser glorificado con Cristo. Ajá.
Entonces, dice, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esto nos recuerda que el estar en Cristo también significa estar en su muerte. Estas palabras tienen una relevancia particular para Pablo, quien enfrentaba un posible martirio. Era como un poco más literal para Pablo. Pues nosotros lo decimos y como que no lo pensamos mucho, pero para Pablo era como que sí, yo estoy escribiendo esto porque tal vez me vayan a matar. Y era como más fuerte. Pero aún así, para nosotros también aplica. A fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. O sea, Pablo tenía tanta confianza en el Señor, tanta confianza en el Señor, que él sabía que él iba a resucitar, o sea, como que iba a llegar a la parte de la resurrección de los muertos. Siguiente. ¿Quién me puede leer 2 al 14? You. Let's go. Ay, concha. Ajá. Baja el cosito. Ay, perdón. Ay. No es que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que siga adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fue alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo lo considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Me encanta ese también. Entonces dice, el futuro de la relación de Pablo con Cristo Jesús. Entonces aquí nosotros vemos alguna cosa. Primero, si Pablo, que es un hombre que está diciendo, yo no lo he alcanzado, señores, yo no lo he alcanzado, créanme que yo no considero haberlo ya alcanzado. Entonces eso de verdad nos pone como a reflexionar, cuando nosotros hemos pensado que nosotros hemos llegado ya a nuestra cumbre, en nuestra relación con el Señor. Es como que, no, ya he escuchado suficiente prédica, ya yo me sé eso. ¿Qué? El calvinismo, por favor, eso es pan comido. Ya yo sé lo que significa eso. Tú me puedes decir el versículo a mí, yo te lo voy a saber explicar. Señores, no es relajando, que hay personas que pueden pensar eso. Señores, yo misma me puedo pensar como un pastor no dice como que ellos más estudian, o sea, que ellos matan estudiando, que ellos matan aprendiendo, como que tú no piensas eso. Como que ellos han estudiado su vida entera, pastores viejos. ¿Cómo es que ellos siguen todavía aprendiendo y estudiando y predicando? ¿Qué más ellos encuentran? O sea, porque la Biblia es grande, pero no tan grande para tú durar todo ese tiempo predicando y aprendiendo. Pero eso es lo increíble de la palabra, que se puede aprender. Y se puede aprender muchas cosas nuevas, cada día, y nunca se acaba el conocimiento, y nunca se acaba el fruto que tiene la palabra en nosotros. Y nunca se acaba, no solamente porque nosotros lo veamos en pastor o qué sé yo qué, y se hace nueva en nuestra propia vida, es porque, por eso mismo, porque se hace nueva en nuestra propia vida. Porque yo no he pensado en ningún momento, o por lo menos, gloria al Señor, y quiero nunca pensarlo, como dice Pablo, yo no quiero considerar haberlo ya alcanzado. Yo no quiero nunca pensar que ya yo sé lo que yo tengo que saber de la Biblia y pararme ahí. Yo leo este versículo y este versículo mañana y pasado mañana yo lo quiero volver a leer porque yo no sé 10 cosas más que yo quiero entender. Y tal vez una persona que tiene 50 años en la fe y sea pastor graduado del seminario tal, lea este versículo y se le salga la lágrima. O lo predique de una perspectiva diferente. Yo quiero contar este pequeño ejemplo de eso. Que yo fui a una iglesia, visité una iglesia hace el domingo pasado, y la prédica era acerca de la mirada de Jesús cuando Pedro lo negó. Y yo, como que eso es una cosa que tú nunca pensarías de que yo voy a hacer una prédica de esto, o como que yo voy que yo le puedo sacar a la mirada de Jesús cuando Pedro lo negó. Y suena tan como que jalado por lo cosa. Pero no fue así, o sea, señores, para nada. Topsazo, claro. Para nada fue jalado por lo moño, como quien dice, o sea, como se dice. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es nueva, o sea, yo he pasado por ese versículo 80 veces, señores, ¿cuántas veces ustedes no he leído la historia de que Pedro negó a Jesús? O sea, 80,000 veces lo hemos leído, pero uno se ha parado a pensar de que cómo Jesús lo miró y qué Pedro pensó cuando Jesús lo miró. Uno nunca piensa en eso. ¿Y cuántos versículos en la Biblia hay que no van para pensar en muchísimas cosas más? Entonces, eso fue un pequeño ejemplo. Exacto, la reacción de Pedro. Hay muchísimas cosas que tú puedes sacar. Entonces, aquí Pablo está hablando de eso, que yo no considero haberlo ya alcanzado. Pero bien, dice, Pablo habló con tal madurez y pureza espiritual que podríamos esperar que él creía que él había conquistado todas las dificultades espirituales y viera a él mismo el haber llegado cerca de la perfección. O sea, Pablo tenía tanta cosa. Pablo era
Nosotros hablamos mucho de Pablo aquí, porque Pablo era el escritor de la carta y decimos, wow, Pablo era un duro. Pero Pablo decía, señores, yo no estoy ni cerca. Y si Pablo no está ni cerca, bueno, nosotros estamos bien mal, bien mal. Aún él nos aseguraba que no era así. No había perfeccionismo en Pablo, sino que prosigue. Entonces esa es la parte linda. Debido a que Pablo se dio cuenta de que aún no había llegado, solo había una opción abierta para él. Él debía de proseguir. No había vuelta, yo no sé hablar, no había vuelta atrás para él. Pablo proseguía por lo que Jesús quería. Su esfuerzo fue puesto en hacer la voluntad de Dios, no la suya. Entonces, Pablo llegó a una conclusión. Él no lo ha alcanzado. Yo no he llegado a ser perfecto, pero yo sigo adelante. A fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado. O sea, él fue alcanzado por algo, entonces yo voy a seguir adelante por lo cual él fue alcanzado, por ese propósito. Dice, una cosa hago, olvidando lo que queda detrás. Él no va a pensar en su pasado, no va a pensar en el pecado de su pasado, sino que él se extiende a lo que está delante. ¿Y qué está delante? La meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y vamos a ver qué significa eso. Cuando Pablo dijo, para ver si logro asir, o sea, esa es la palabra que se usa en otra versión, asir. Él utiliza un lenguaje fuerte. La palabra asir, aprehender, no aprender, sino aprehender, es de la misma palabra griega traducida a alcanzar, que es la que se usa acá. Por eso esa versión, la NBLA, es muy como fidedigna, como buena, porque aquí usa la palabra literal que se quiso referir, que era alcanzar. Pero con una preposición como prefijo, un poco más español, preposición como prefijo, el cual significa el forzar manteniéndolo presionado. O sea, alcanzarle como algo que tú estás como que agarrando, como que alcanzando, pero tú estás manteniéndolo presionado. Él quiere alcanzarlo y jalar hacia abajo, como que él lo está jalando. Como un jugador de fútbol que no solamente quiere alcanzar a su hombre, sino que quiere tumbarlo y hacerlo suyo. No tu fútbol, el otro fútbol. El otro fútbol, exacto. Entonces, no solamente él quiere alcanzar al jugador, digamos, pero él quiere como agarrarlo. Entonces, como que él quiere alcanzar ese premio, él quiere alcanzar, pero agarrarlo. Un poco un ejemplo como que gráfico, pero para que lo tengan en su cabeza. ¿Y qué es el premio entonces? Dicen, el premio es el llamamiento de Dios. El premio es el llamamiento en sí mismo, no los beneficios que vienen del llamado o ninguna otra cosa. Y este es otro entendimiento súper práctico para nuestra vida. El premio es el ser capaz de tener la oportunidad de correr en la carrera. El trabajar con Dios como un compañero para hacer la obra de su reino. Entonces, ¿cuál es el premio? Esto, el camino, la carrera, es el premio, el llamamiento. El llamamiento es el premio. Qué gran privilegio nosotros tenemos de poder siquiera correr la carrera. Ese privilegio no se le da a cualquier persona. Y es el premio, o sea, es el premio del que habla Pablo. Amén por eso. Bien, 15 al 16, yo me lo puedo leer. Leslie, dale. Ok. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen actitud distinta, eso también se los revelará a Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Amén. Entonces dice, aquellos que realmente son perfectos, maduros, o sea, no perfecto de... No dije cómo se llama. Así que realmente los que son perfectos, o sea, aquí no habla de que, porque puede parecer contradictorio con la otra parte que dice que no hay ninguno perfecto, no hay ninguna buena. Pero la palabra que se refiere a perfecto es como maduro en la fe. Tendrán esto en mente, el sentir, el mismo sentir. Si no lo tienen, Pablo confía en que Dios revelará la necesidad de tenerlo. Porque Dios es tan bueno, o sea, Dios es así de bueno, que Dios no solamente, bueno, si ustedes no lo sienten o no lo piensan, bueno, ¿qué se puede hacer? No, él dice que, o sea, Pablo dice que Dios también se lo revelará. Y aquí dice, sin embargo, Pablo no permitiría una falta de entendimiento para que ninguno tuviera la excusa de hacer lo que ellos sabían que era la voluntad del Señor. Lo que no sabemos nunca nos puede excusar de fallar en cumplir lo que sabemos que debemos hacer. Suena un poco trabalengua, pero básicamente lo que quiere decir es que si nosotros sabemos algo y no lo hacemos, pues estamos fallando. O sea, si nosotros tenemos ese conocimiento y nosotros no lo hacemos, pues entonces ahí estamos fallando. Y por eso él dice, sin embargo, continuamos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado.
sintamos una misma cosa. En otra versión hace un paréntesis, digo, un paréntesis, hay una coma y dice sintamos una misma cosa. Parte de hacer lo que hoy hacemos es que sintamos una misma cosa. Eso es un llamado a la unidad. Una unidad en verdad en contra de una división potencial traída por los legalistas, el cual ve atrás en Filipenses 2, 1 al 2. Y es porque Pablo dice eso porque hay una amenaza de división en la iglesia por esos legalistas y él estaba diciendo, bueno, vamos a continuar viviendo de la misma norma, vamos a continuar en ese sentido. Ay, perdón. 17. Y ese es, dice acá, bueno, ¿alguien lo quiere leer? Nítido, yo lo leo. ¿No te lo quiero leer? Ah, ¡Esther! No, yo digo, ya no vas a leer. ¿Dónde que tengo que leer? Me perdí. Ok, el versículo. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Thank you. Lee el azul, Esther. Sed imitadores de mí. No debemos de pensar que Pablo aquí era ególatra. Él sabía que él no era un ejemplo perfecto o sin pecado, pero él aún era buen ejemplo. Él podía decir así, como también él hizo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Necesitamos ejemplos concretos. Mientras que está mal el poner nuestra confianza en cualquier hombre, es hipócrita que cada cristiano diga, haz como digo, no lo que hago, no lo que hago. Exacto. Gracias. Entonces, aquí básicamente lo que dice que Pablo está diciendo, sean imitadores míos, no porque él se considere súper de que wow, sino que él le está diciendo, miren, yo voy a hacer todas estas cosas, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo esto. Entonces, sería un poco, digamos, hipócrita de parte de Pablo que él diga todas esas cosas y después no digan, bueno, pero no me miren a mí, no se lleven, o sea, llévense de lo que yo digo, pero a mí no me miren. No, o sea, no tiene sentido. Entonces le dice, hermanos, por eso es bueno leerlo en el contexto, porque ahí no está diciendo que él sea el gran ejemplo, sino él está diciendo, todo lo que yo le estoy diciendo que debemos hacer, imítenme también, porque lo estamos haciendo, yo lo estoy haciendo también. Él era un buen ejemplo, o sea, Pablo sabía que él cumplía lo que él decía, ¿verdad? Pero también él decía en 1 Corintios 11:1, que da un poquito más de explicación, como que contexto de esa parte, que sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, imítenme a mí cuando yo esté imitando a Cristo, no me imiten a mí bajo otra condición o circunstancia. Muy bien. 18 al 19. Leslie, dale, que tú tenías la mano levantada. Porque muchos andan como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan sobre las cosas terrenales. Amén, gracias. Ok, los malos ejemplos de los enemigos de la cruz. Esos enemigos de la cruz eran en realidad lo opuesto a los legalistas, quienes celebraban su supuesta libertad en Cristo en las complacencias de su carne. Pablo tiene que contender con personas como estas en 1 Corintios 6, del 2 al 20 y Romanos 6, quienes pensaban que la salvación viene sin arrepentimiento y conversión, y que pensaban que mientras tu alma fuera salva, no importaba lo que hicieras con tu cuerpo. Esos sí eran tigres, esos sí eran gente bien tigre. ¿Por qué? Porque ellos decían que no, yo estoy salvo ya, el Señor me quiere, el Señor me ama ya, el Señor sabe que lo que... Y ellos hacían lo que sea con su cuerpo, o sea, le daban para allá. Y entonces dice Pablo, muchos andan, como les he dicho muchas veces, y aún se lo digo aún llorando. ¿No? ¿Qué quiere decir Pablo ahí? Y hemos visto como Pablo es sentimental, bien sentimental el Pablo. Es chulo ver la personalidad de la gente a través de la Biblia. La obra y el fin de estos enemigos era de que ellos, en su descuido de la santidad de Dios, daban municiones a las acusaciones legalistas de que Pablo predicaba una gracia barata, la cual no requería ningún compromiso con la vida. Esto es lo que pesaba en Pablo y también a su enseñanza. Spurgeon pensó que Pablo lloraba por 3 razones. Primera, al considerar la culpa de estos enemigos de la cruz,
Segundo, al considerar los efectos perjudiciales de sus conductas. Y finalmente, al considerar su perdición. O sea, él estaba pensando en otra cosa. La culpa de que yo tenía, los efectos que iban a tener eso, y luego su perdición. Y Pablo lloraba por eso. Okay. Yo no sé si está por acá, pero algo interesante es que, yo no sé si lo puse ahora, bueno, lo vamos a ver, lo vamos a ver, pero algo interesante es que nosotros, yo escuché una buena prédica que era como que de personas que llora, como que nosotros tenemos que llorar por la persona que se pierden, no llorar literalmente, pero como que entristecernos por la persona que se pierden, ¿verdad? Y increíble como acá, Pablo no está llorando por la gente de Filipenses, o sea, por los filipenses, o por personas que estén pecando en la iglesia, o como cae mi pobre gente de la iglesia. Él está llorando por los enemigos de la cruz, o sea, él está llorando por esa persona que están haciendo el malo ejemplo. Él está llorando por eso. Se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz. O sea, él está llorando por esa persona. Y eso me parece increíble. Bien, sigo leyendo acá. ¿Qué? ¿Y qué? Ah, es que no habíamos leído eso. Ok. El fin de los cuales será perdición. La palabra traducida a perdición, le estoy dando un chisme más rápido porque ya estamos pasando la hora. La palabra traducida a perdición es la misma palabra usada para destrucción en otros lugares. Filipenses 1:28. Eso se puede referir a su condenación final o a la presente destrucción de sus vidas. Probablemente su condenación final es lo que se tiene en cuenta. Ok, perfecto. Entonces eso está explícito. Eso se puede referir a su condenación final. Ok, aquí lo que dice es que la palabra perdición se puede referir o a la condenación final, o sea, o si ellos son salvos o no, o a la presente destrucción de su vida, o a que si sus vidas estaban en estado de destrucción, como que no eran vida edificada por el Señor. Cuyo Dios es el vientre. Eso describe la idolatría de estos enemigos, no necesariamente en que ellos se enfocaban en lo que comen, pero aquí el vientre tiene una referencia más amplia para los desenfrenos sensuales en general. Ellos viven por los placeres del cuerpo, mente y alma. O sea, ellos idolatraban los placeres del cuerpo. Eso es lo que se refiere ese versículo. Cuya gloria es su vergüenza. Eso muestra las prioridades fuera de lugares de estos enemigos. Ellos se glorían sobre las cosas de las cuales se deben avergonzar. Y nosotros vemos un ejemplo claro de eso en el tiempo actual. O sea, nosotros vemos cómo la gente se gloria de las cosas que nosotros deberíamos estar avergonzados. Que solo piensan en lo terrenal. Esto describe el enfoque de sus vidas. El otro era la idolatría. Aquí es la prioridad y después ahora el enfoque de sus vidas. No es para complacer y adorar a Dios, obviamente, sino el llevarse bien con este mundo. Su actitud era la misma del rico necio en Lucas 12, 16 al 21, que creo que fue lo que leímos ahorita. Muy bien. Ay, sorry. Ok. Nuestra ciudadanía y nuestro Señor. Versículo 20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, amén, donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que en el contexto yo hablé un poco de esto? Necesitamos apreciar todo lo que esto significaría para los filipenses, quienes valoraban en gran manera su ciudadanía romana. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos en la introducción del libro, hablábamos de la importancia que tenía la ciudadanía romana para la persona de ese tiempo. Era como una forma de ellos tener importancia y relevancia en ese tiempo y estatus. De la manera como los filipenses podían considerarse a sí mismos ciudadanos de Roma y estaban bajo las leyes y costumbres romanas, aun cuando de hecho estaban lejos de Roma, así los cristianos deben de considerar a sí mismos ciudadanos del cielo. Pablo está diciendo, justo como los colonos romanos nunca olvidaron que ellos pertenecían a Roma, tú nunca debes de olvidar que tú eres un ciudadano del cielo y tu conducta debe estar de acuerdo con tu ciudadanía. Y aquí da un ejemplo de eso, de lo de tu conducta de acuerdo a tu ciudadanía. Porque él no solamente le estaba diciendo porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador. El tener una ciudadanía implica algo. Y dice, si somos ciudadanos del cielo, eso significa que somos residentes extranjeros en la tierra. Los extranjeros se distinguen en la tierra a la que van. O sea, un extranjero se distingue. Tú sabes cuando una persona es colombiana, cuando una persona es venezolana, cuando una persona es de otro país. Los cristianos deben estar tan marcados por su ciudadanía celestial que puedan ser notados como diferentes. Y por eso es interesante como la metáfora que hace, o como
la comparación que hace con nosotros tener ciudadanía en los cielos, porque no solamente implica que somos de otro lado, sino que actuamos como si fuéramos de otro lado. Y con el contexto vemos que tiene sentido, porque está hablando de las acciones de las personas que no son ciudadanos del cielo. Ay, ok, más explicación, yo creía que lo había repetido. Ok. Donde también esperamos al Salvador, de la manera en que los filipenses, esto es interesante, de la manera en que los filipenses esperarían la visita del emperador de Roma, aún más los cristianos deben de esperar la venida de su rey, Cristo Jesús. Salvador era un título dado a César. En el 48 a.C., Julio César fue declarado el Salvador universal de la humanidad. Vean qué interesante. Y luego se convirtió en un título común para el César gobernante. Era un título que se le daba al gobernante de ese tiempo. Pablo da a entender algo cuando él aplica el título a Jesús en el contexto de la ciudadanía. No, es increíble como la Biblia no está escrita a lo loco tampoco, no es como que Cristo te ama, amén y ya. Sino había estas comparaciones con el tiempo en el que vivía la persona, que se vuelven aún más ricas cuando nosotros lo entendemos. Y es que no solamente yo tenía esa ciudadanía, sino que yo tenía un Salvador, yo tenía un Señor, y no era el César, era el Señor Jesucristo. Y dice, el título Señor también era aplicado al César romano, ya lo dijimos eso, no fue mucho después del tiempo de Pablo, que de los cristianos eran martirizados al rehusar que César fuera su Señor, reclamando que Jesús era el único Señor. Wow. La persona, un poquito después del tiempo de Pablo, decidían no decir que César era su Señor porque Jesucristo era su único Señor. Y eran martirizados, eran maltratados por eso. Increíble. Y señores, ¿qué tal? O sea, el peso de entonces ese versículo se vuelve aún muchísimo mayor. O sea, nosotros estamos pensando ahora en toda la persona que arriesgaban su vida por decir que Jesucristo era su Señor. Increíble. Bien. Ya, último versículo. Las obras, yo no estoy leyendo bien, las obras futuras de nuestro Salvador, transformando nuestros cuerpos. El cual, o sea, el Salvador, Jesucristo, transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. Dice, nuestro Salvador puede hacer y hará algo que ningún César puede hacer. Amén. Cuando seamos resucitados, tendremos el mismo tipo de cuerpo que Jesús mismo tuvo cuando él fue resucitado. Amén. Jesús no fue solamente resucitado de los cuerpos en el mismo cuerpo. Él fue resucitado en un nuevo cuerpo, moldeado después del antiguo, pero equipado y adaptado para el cielo. Muy interesante. Que no era el mismo cuerpo con el que nosotros estamos viviendo ahora. Porque un cuerpo dañino, como que tú te enfermas, tú pasas muchas imperfecciones con otro cuerpo. Nadie tiene un cuerpo, digamos, apto para el cielo. Y es el cuerpo en el que nosotros vamos a resucitar. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto es posible únicamente debido a que el Dios al que servimos es omnipotente, o sea que lo puede todo, el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas y cumplir algo tan sorprendente como la resurrección de nuestros cuerpos, tras el patrón de la resurrección de Jesús. O sea, el hecho de que nuestro cuerpo va a ser resucitado no es una confianza en nosotros mismos, sino en el poder que tiene Dios, de que ya lo hizo Jesús, de que lo va a hacer nosotros. Jesús en verdad puede sujetar todas las cosas. Puede haber pecados dentro de tu corazón que se han resistido a ser controlados. Haz con ellos como quieras, aún estos te desafiarán. Pero si tú entregas el conflicto a Jesús, Él lo sujetará. Él traerá los pecados bajo su fuerte mano sujetadora. Ten buen ánimo, lo que tú no puedes hacer, Él puede. Eso me pareció algo como bonito para terminar, pero no lo había como que leído y procesado bien. Pero me parece súper buena aplicación. El hecho de que el Señor sujeta todas las cosas a Él mismo. Él no las deja. Y lo que nosotros no podemos, Él sí puede. ¿Quién Meyer a esa referencia? K. Meyer. Meyer, exacto. Bien. Entonces, bien, acabamos el día de hoy. Pero la próxima semana es nuestro último capítulo, que es el capítulo 4. Y vamos a acabar, vamos a terminar Filipenses entero de haberlo estudiado. Ese versículo, no le hagan caso aquí abajo, tengo que arreglarlo, porque esos son del pasado que se quedaron. Pero lo voy a arreglar.
Pero sí parece como una sorpresa. El último capítulo fue todo pensado. Una sorpresa para que no sepamos de qué se trata el último capítulo. Pero bien, próximo capítulo, capítulo 4, muy emocionante. Yes. Hoy no se participó mucho, pero eso está totalmente bien, no todos los días. Hoy era como un capítulo como que bien explícito, bien cortico, bien nice, bien. Y nada, eso es todo. No sé si alguien más quiere decir algo. Los reales clichés versus están en el cuadro. Ah, claro, porque es el de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo eso. Muy excited por llegar ahí. Pero sí, nada, si nadie tiene más que decir, ¿alguien quisiera orar para acabar? Porque yo oré al principio. ¿Alguien ora? Me duele la garganta. Mark, yeah, let's pray, pero déjame. Dale, Mark. Ok, oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, por tu gracia, Señor, al mostrarnos. Qué bueno, Padre, es poder venir y escudriñar tu palabra. Es un privilegio que tenemos, Señor, que no debemos darlo por sentado. Pero en esta hora queremos darte gracias porque tú, Señor, permitiste que Amalia nos pudiera preparar este capítulo. Gracias, Señor, por su vida, gracias por su entrega. Te pedimos que la sigas bendiciendo y que esto que hemos visto hoy, Señor, no sea palabra en vano, Señor, hablada, porque lo hemos leído miles de veces o cientos de veces, sino que realmente trille nuestros corazones y podamos realmente, que tú nos escudriñes, Señor, y que podamos afianzarnos más en tu palabra, en tu verdad, y que esto sea algo que sea adaptado a nuestra conducta día tras día. Sé con Amalia, sé con cada uno de los que están aquí, los que no estuvieron, Señor. Darles una semana, Señor, de reposo buena, la que podamos aplicar lo aprendido y preparar nuestros corazones también para la semana que viene. Gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios, gloria a Dios. Nada, pues nos vemos en la próxima reunión. Bye, gracias por entrar. Bye. Bye.